Bueno, para mí es realmente un gozo poder estar con ustedes esta mañana y durante el transcurso de esta conferencia. Gracias, Cristian, gracias al presidente y a todo el comité directivo por organizar este evento que ciertamente será de bendición para cada uno de ustedes. Ya lo ha sido para mí el poder verles y compartir este tiempo con ustedes, así que es de gran provecho. De parte de The Master's Seminary, en español y en inglés, les mandan saludos. Estamos muy contentos de poder estar aquí también representando a dicha institución y colaborar con el seminario de Phoenix en lo que es esta conferencia teológica. Sin más, entonces vamos a pasar al tema de hoy. Me pidieron que hable acerca de la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Creo que no hay ninguna pregunta más importante que nos podamos hacer en la vida, más que ¿quién es Jesús? No hay pregunta más importante que esa. ¿Quién es Jesús? Esta fue la pregunta que encabezó la portada de la revista Time en el año 1988. ¿Quién es Jesús? Mucho ha cambiado ciertamente desde aquella época, en aquel entonces en la sociedad, pero la pregunta sigue dando que hablar todavía hasta el día de hoy. No tanto porque fue parte de la portada de una de las revistas más influyentes del mundo, sino porque la manera en que nosotros respondemos a Jesús determina nuestro destino eterno por la eternidad. ¿Quién es Jesús? En Juan capítulo 3, versículo 36, nosotros leemos que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es Jesús? Y este versículo indica que solo hay dos maneras de responder esta pregunta. Solo hay dos maneras de responder a esta pregunta clave en la vida. Una respuesta conlleva a la vida, la otra a la condenación eterna. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? A lo largo de la historia han surgido muchas formas diferentes de responder erróneamente a esta pregunta tan clave. Comenzando, por ejemplo, con Arrio, el hereje del siglo IV, hasta los testigos de Jehová en la actualidad. Para ellos, Cristo no fue más que una criatura, más que un ser creado. Para los socinianos del siglo XVI y los unitarios modernos, Cristo, Jesús, es un hombre santísimo, es un hombre perfecto, pero solo es un hombre. Y más recientemente, en el siglo XIX, los teólogos liberales sugirieron que Cristo fue un gran maestro moral, fue un gran activista social que fue mal interpretado por los líderes religiosos de aquella época. Todos estos puntos de vista y muchos otros se quedan lamentablemente cortos con el testimonio que da la Biblia sobre quién es Jesús. Y como se quedan cortos, merecen ser condenados, merecen ser rechazados, porque no responden a la pregunta de quién es Jesús según la verdad revelada por Dios en la Biblia. En la Escritura, a Jesús se lo describe como mucho más que un líder. Fue mucho más que un líder inspirador. Jesús no fue un simple profeta más que habló de parte de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que Cristo Jesús es infinitamente más que cualquier criatura en los cielos y en la tierra. Él es el segundo miembro de la triunidad, el glorioso Hijo de Dios, que es digno de nuestra adoración y obediencia hoy y para siempre. Por eso leemos en Filipenses capítulo 2 que Dios le dio un nombre. Le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ya sea la que esté en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es
Señor, para la gloria de Dios Padre. El pasaje que nosotros vamos a estar estudiando esta mañana defiende la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, como ningún otro pasaje de la Biblia. Contiene una explicación maravillosa, deslumbrante, sublime, concerniente a la naturaleza de quién es Jesús, la naturaleza divina de Cristo. Entonces me gustaría que esta mañana abran sus Biblias, si las trajeron, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y el pasaje que vamos a estar analizando esta mañana en la primera sesión es Juan capítulo 1, del 1 al 5. Y vamos a estar viendo este pasaje particularmente porque en este pasaje hay tres evidencias de la deidad de Cristo que no solo informan nuestra mente, sino que también fortalecen nuestra voluntad, nuestros deseos para seguir a Cristo hasta el fin del mundo. Juan capítulo 1, versículo 1, estoy leyendo de la Reina Valera 1960, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana con corazones listos para escuchar tu voz. Tu voz, la cual escuchamos a través de tu palabra. Tú has sido clara en tu palabra, nos has dejado un registro inspirado, infalible, suficiente para nuestras necesidades en la palabra de Dios. Y hoy venimos a escuchar tu voz por medio de la predicación fiel de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu obre en nuestro corazón para que haya un terreno fértil, listo, preparado para recibir estas palabras y atesorarlas en el corazón. Porque si nos confundimos con Jesús, perecemos para siempre. Y no hay pregunta más importante en la vida que nos podamos hacer sobre la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Venimos a ti, oh Dios, en necesidad. Venimos a ti buscando, oh Dios, que nos hables y que nos des entendimiento por sobre todo. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tres evidencias de la deidad de Cristo. La primera evidencia que vemos en este pasaje de la deidad de Cristo es su preexistencia. Si están tomando notas, ese es mi primer punto. La preexistencia de Cristo. Juan comienza su relato del Evangelio de la siguiente manera, lo acabamos de leer, versículos 1 y 2. En el principio, dice, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten que dos veces este pasaje afirma la frase en el principio, y esta frase nos remonta automáticamente al primer versículo de la Biblia, ¿no es así? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el paralelismo es obvio, no hay dudas al respecto. Hay una conexión muy clara, muy estrecha entre Juan capítulo 1, 1 y 2 y Génesis capítulo 1. Y Juan está entrelazando, Juan está conectando estos dos pasajes porque quiere enfatizar la deidad de Cristo. Y el punto es este, hermanos. El punto es que en el mero principio de todo, Cristo ya existía. Cristo ya existía. Cristo no es un ser creado. No lo es.
Él no vino a existir cuando todas las demás cosas comenzaron a existir. Noten que el texto es claro en ese sentido. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir que Él ya existía antes de que todas las cosas fuesen hechas. Él existía desde toda la eternidad. De hecho, esto es interesante porque esto quiere decir, indica, sugiere que Cristo es incluso anterior al tiempo, al concepto del tiempo. ¿El tiempo comenzó cuándo? Con la creación del universo. Antes de la creación del universo, antes de la creación del mundo, solo había eternidad. No habían días para contar, solo había eternidad. Cristo es incluso anterior al concepto mismo de tiempo. Y el hecho de que Cristo existía desde la eternidad apunta a su deidad porque solo Dios es eterno. O sea, no importa qué tanto nosotros podamos retroceder en el pasado, incluso si nosotros tuviéramos la capacidad de rebobinar, de ir para atrás en el tiempo e ir más allá de la creación de Génesis 1, ¿saben a quién encontraríamos? A Cristo. Cristo ya existía. Cristo estaría ahí. Él es antes que todas las cosas. Y este es el mismo testimonio que Jesús da acerca de sí mismo. ¿Se acuerdan en la oración de Jesús al Padre en Juan 17? Juan 17, Jesús le ora al Padre, versículo 5 de Juan 17, y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Este es el testimonio de Cristo. Lo pueden leer de nuevo después en Juan 17, versículo 24. Cristo afirma de nuevo lo mismo. Antes que el mundo fuese establecido, Él compartía gloria con el Padre. Cristo siempre ha existido. Y esto se hace incluso mucho más evidente cuando nosotros consideramos el tiempo del verbo es en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Noten que en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, Juan repite este verbo, el verbo es, 4 veces. Mediante la forma era, noten. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, era en el principio con Dios, 4 veces, mismo verbo, misma forma, para describir, noten, una acción continua que no considera el tiempo, que no considera el principio, no considera el fin. Esta forma del verbo habla de la preexistencia eterna del verbo divino. Algunos comentaristas lo llaman y hablan acerca de este verbo como que denota una realidad supratemporal de la existencia de Cristo, más allá del tiempo. Él ya existía, antes del principio. O sea, piénsenlo de esta manera. Nunca hubo un tiempo cuando Cristo no era. Nunca lo hubo. Y lo que a mí me llama más la atención en este pasaje, no solo es el tiempo del verbo, no solo lo que dice acerca de Cristo, pero lo que es aún incluso más significativo es que en griego existen 2 verbos distintos que se usan comúnmente para expresar la idea de ser. Existen 2 verbos que son muy comunes. Hay un verbo que se refiere a cosas que empiezan a existir. Por ejemplo, en el versículo 3 se usa este verbo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él comenzaron a existir. Y ni sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, comenzó a existir. Pero este no es el verbo que se utiliza en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. No es ese verbo el que se usa. Cristo no empezó a existir en el principio cuando todas las cosas fueron creadas, sino que Cristo siempre
existió y ese es el punto del pasaje. El verbo no tiene principio. Él es y por siempre será el increado y eterno Dios. Y esto es, en esencia, hermanos, lo que diferencia a Cristo de los otros dioses inventados por nuestro corazón humano. Calvino decía que nuestro corazón es esa fábrica, ese taller perpetuo de crear ídolos. Y lo que diferencia a Cristo de cualquier ídolo creado en nuestro corazón es esto, que el verbo siempre ha existido. Siempre ha existido. Y nunca hubo momento en la historia en el que el verbo comenzó a ser Dios. Él siempre fue Dios. Y como Él comparte la naturaleza preexistente con Dios, Jesús es del mismo carácter y es de la misma naturaleza y de la misma calidad de Dios. Él es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso Jesús puede decir en Juan 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, ¿yo qué? Yo soy. Y ahí otra vez se usan dos verbos distintos. Antes que Abraham comenzase a existir, yo soy. Yo siempre fui. Él comparte la naturaleza con Dios, es del mismo carácter con Dios, de la misma calidad de Dios. O sea, todo lo que se puede decir de Dios, se puede decir de Cristo y viceversa. El gran teólogo John Owen vio esto con gran claridad en uno de sus libros llamado Comunión con Dios. Y Owen explica en el primer tercio de su obra que muchos cristianos, lamentablemente, operan bajo esta idea errónea, equivocada, de que detrás del Jesús misericordioso, ese amigo de pecadores, detrás de Él hay un ser más siniestro en el cielo. Que en el cielo hay un ser que es más pobre en compasión. Que en el cielo hay un Dios que es más pobre en gracia, que es más pobre en belleza, que es más pobre en bondad y de quien nos gustaría saber menos de Él y más de Jesús. Pero la realidad, hermanos, es que no hay otro Dios en el cielo diferente a Cristo. No lo hay. Él es uno con el Padre, como Jesús afirma en Juan capítulo 10, versículo 30. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la misma sustancia, la imagen de la sustancia de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa otra vez que cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Algo que Jesús mismo afirmó. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Unos capítulos después, en Juan capítulo 14, versículo 9, increíble esta discusión, este diálogo entre Jesús y Felipe. Felipe le pide en el versículo 8 de Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ya está. Versículo 9. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí estoy. ¿Me ves a mí? ¿Ves al Padre? Es decir, a través de Cristo nosotros podemos saber cómo es Dios en verdad, verdaderamente. Y es a través de Cristo que nosotros entendemos, por ejemplo, cuánto detesta Dios el pecado. Pero en Cristo también, nosotros también podemos ver la misericordia de Dios. Y al igual que el ladrón en la cruz, nosotros podemos clamar a Dios y decirle, acuérdate de mí, porque nosotros sabemos cómo va a responder porque hemos visto a Cristo.
En el cielo, hermanos, no hay un Dios más malvado. En el cielo no hay un Dios más desgraciado que se complace en la muerte del impío. No. Incluso desde el Antiguo Testamento, algo que es muy común entre creyentes es afirmar, no, dame al Jesús del Nuevo Testamento, no al Dios del Antiguo Testamento. Pero incluso desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que a Dios se lo describe como ¿qué? Éxodo capítulo 34, como un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es Dios. Es decir, otra vez, lo que vemos en Jesús es lo que hay en Dios. Y si vemos a Cristo, hemos visto al Padre. Y solo por medio de Cristo nosotros podemos conocer a Dios verdaderamente. Porque Él nos muestra a cabalidad, Él nos muestra en detalle a Dios, porque Él es mismo un Dios preexistente. Él es Dios hecho carne. Y Él ha disfrutado desde la eternidad la comunión más íntima con el Padre, con el Espíritu Santo. Él ha estado en esa comunión íntima, profunda con Dios. Por esta razón, en Hebreos capítulo 1, nosotros leemos que en los postreros días Dios ha decidido hablarnos por medio de ¿quién? Del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto quiere decir que quien solía hablar de formas diferentes y quien solía hablar a través de personas diferentes, profetas, finalmente ha pronunciado una última palabra por medio del Verbo Divino, por medio de Jesús. Porque Él es la revelación más completa de Dios. De hecho, unos versículos más adelante en Juan, versículo 18 de Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto quiere decir que Cristo es el alfabeto de Dios, por así decirlo. Él nos deletrea, Él nos muestra, Él explica, Él declara todo lo que Dios tiene que decir para nosotros. Por tanto, cuanto nosotros más conocemos a Cristo, más conocemos a ¿quién? A Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, ¿saben lo que pasa? Más amamos y adoramos a Cristo. En esto consiste la vida eterna. Juan 17, versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la primera evidencia que vemos de la deidad de Cristo, su preexistencia. Pero hay otra evidencia que me gustaría considerar esta mañana, y es su poder. Es su poder. Noten en sus Biblias, Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten lo que Juan está diciendo aquí. Juan está diciendo que el Verbo no solo estuvo presente en el principio en virtud de su preexistencia, Él existía antes que todas las cosas comenzaran a existir, sino que acá también Juan nos dice que Él participó activamente en la creación de todas las cosas. No solo estuvo ahí, Él participó en la creación. Y para expresar esta actividad creadora de Cristo en el principio, el apóstol Juan va a utilizar una construcción muy común en la literatura hebrea, lo que se conoce como el paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir eso? El paralelismo antitético consiste básicamente de dos pensamientos que completan una sola idea por medio de un contraste. Encontramos un buen ejemplo de esto en Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 1, donde se compara y se contrasta, por ejemplo, el comportamiento de los hijos sabios con el de los necios. Proverbios 10, versículo 1, dice así. Salomón dice,
el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. Noten que es una sola idea comunicada a través de dos pensamientos con un contraste por medio. La idea es tratar de mostrarnos en qué consiste el camino del hijo sabio con el camino del hijo necio. Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 3, encontramos esta misma construcción. Noten, en la primera parte de Juan capítulo 1, versículo 3, Juan señala positivamente que Cristo creó todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Pero noten la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo expresa lo mismo, pero de manera negativa. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es que Cristo, como Dios, Él participó en la creación de todo lo que existe en la tierra. Él fue el agente divino por medio del cual todas las cosas fueron creadas y existen. Él fue. Otra manera de decir es que no se creó nada en absoluto sin la participación de Cristo. Nada. Y esta es una verdad que vemos a lo largo de las Escrituras, particularmente del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo lo expresa así en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Noten que Pablo ahí en Colosenses incluye, además de la tierra, a los seres angelicales, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Cristo. Al final de Hebreos capítulo 1, versículo 2, un pasaje que acabamos de leer, leemos que Dios hizo el universo por medio de Cristo y lo constituyó a Cristo como heredero ¿de qué? De todas las cosas. ¿Por qué lo constituye como a Él heredero de todas las cosas? Porque Él las creó. A Él le pertenecen. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, identifica a Jesús, ¿saben cómo qué? El principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. O sea, la enseñanza del Nuevo Testamento es clara. La enseñanza del Nuevo Testamento es inequívoca. Todo cuanto existe lo creó Cristo. Y no existe absolutamente nada que haya sido creado sin la participación del Verbo. Esta es la idea principal de Juan 1, versículo 3. Pero hay algo en el texto original que nosotros no podemos apreciar completamente en nuestra traducción al castellano. Y creo que merece nuestra atención. Juan utiliza una construcción en griego para la frase todas las cosas que se enfoca en lo particular en vez de lo general. Y esto es importante. Juan está utilizando una construcción en griego que se enfoca en lo individual, en lo particular, en vez de lo general. El apóstol podría haber utilizado otra expresión, como lo hace Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, para referirse a todas las cosas de una manera colectiva. Él hizo todas las cosas en términos generales. Pero lo que Juan está haciendo aquí es que él prefiere una construcción que se centra en cada cosa, en cada detalle de manera individual. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada. Una manera más literal de traducir a Él sería, y sin Él ni una sola cosa ha sido hecha. Juan está enfocando su atención en lo individual en vez de lo colectivo, en lo particular en vez de lo general. Y a mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Es como que si Juan nos está llevando a una galería de arte y abre las puertas de la galería del arte y nos dice, vengan, miren aquí, miren esto,
Vengan conmigo, fíjense en este detalle de esta obra maestra. Fíjense en la pincelada del autor. ¿Lo vieron? Ahora pasemos a la próxima obra y va obra tras obra individualmente mostrando la obra creativa del autor. Pablo en Colosenses 1:16, ¿saben lo que hace? Abre las puertas de la galería de arte y dice, todo esto lo creó Cristo. De manera general. Juan se toma el tiempo, por así decirlo, y quiere enfocarnos en cada obra creativa de parte de Dios. Y el énfasis es es que cada una de las cosas conforma la totalidad de lo creado por Cristo, desde la ballena más grande hasta la ameba más pequeña, desde la diminuta luciérnaga hasta la más grandiosa puesta de sol, todo lo diseñó y todo lo creó Cristo Jesús. Todo le pertenece a Él. Y yo creo que este detalle en el texto es muy beneficioso para nosotros hoy. Porque en la actualidad, lamentablemente, en la iglesia hay muchas personas que piensan que Jesús es nuestro Salvador, pero no es realmente el creador de todo. Y muchos andan en la iglesia sospechando del poder de Cristo. Entonces, el domingo por la mañana cantan del amor de Cristo revelado maravillosamente en la cruz del Calvario, pero cuando tropiezan con una dificultad durante la semana, piensan que el mundo no le pertenece a Cristo. Que está más allá de su poder. Y por supuesto, es cierto, que el mundo presente es mucho más diferente al diseño original de Cristo. Génesis capítulo 1, ¿se acuerdan? Versículo 31, que vio Dios lo que había creado después del sexto día y era bueno en gran manera. Era perfecto. Y los resultados de la caída nosotros sabemos que no solo afectaron a la raza humana, sino que también afectaron al mundo entero. Romanos capítulo 8 dice que el mundo está gimiendo, que fue sujetado a vanidad. En su primera epístola, Juan llega a decir que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Está bajo el maligno. Él es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, pero Cristo sigue siendo su creador. Cristo sigue siendo el creador del mundo y los cielos y la tierra no pueden más que declarar la gloria de Cristo, la gloria de Dios, porque son su gran obra de arte. Salmo capítulo 19, versículo 1, los cielos, la tierra declara la gloria de Dios día a día sin el uso de palabras. Vemos maravillosamente el esplendor de la gloria de Cristo. Esto significa, hermanos, esto es muy importante para nosotros, porque esto significa que el mundo todavía está asido a nuestro Señor Jesucristo. Está sujetado a Él. Su carácter como creador está grabado en todas las cosas del universo, tan profundamente que el universo no puede existir sin el poder de su palabra. Él lo sostiene, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, por el poder de su palabra. Él es el que está sustentando todas las cosas en este momento, Colosenses 1:17. Todas las cosas. O sea, el mundo entero, el mundo completo pende del brazo de Jesús, del brazo de Cristo. Entonces, no hay ninguna cosa que te pueda suceder, ni a ti ni a mí, por accidente en la vida. Ninguna cosa. Cristo es el agente de la creación, y no solo el agente de la creación, sino que Él también es el sustentador de la creación. Él sustenta todo con su poder. Nunca hubo nada que no dependa de Cristo para existir. El mundo todavía le pertenece y sin Jesús el mundo sería un caos, como también lo sería nuestra vida. En Él somos y en Él nos movemos y en Él existimos. Y sin Él no podemos hacer nada.
La tercera y última evidencia, por una cuestión de tiempo, vamos a pasar rápido. La tercera y última evidencia de la deidad de Cristo es su prerrogativa. Vimos la preexistencia, vimos el poder creativo. Ahora quiero que veamos la prerrogativa, más específicamente la prerrogativa que tiene Cristo para dar vida. ¿Escucharon eso? La prerrogativa que tiene Cristo para dar vida. Noten cómo Juan concluye este pasaje. Vuelvan a sus Biblias, Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba ¿la qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, noten lo que este versículo añade. Este versículo nos está diciendo que además de crear los cielos, además de crear la tierra, además de crear todo lo que en ellos hay, Cristo además tiene la capacidad de llenar todo eso con vida. Todo. Y esto es evidente ¿dónde? En los primeros capítulos de Génesis. Especialmente con la creación de los seres vivientes en los días 5 y en los días 6. Pero la capacidad que tiene el verbo de dar vida se hace aún mucho más claro cuando crea la humanidad. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. No vamos a ir ahí otra vez por cuestión de tiempo, pero pueden leerlo después, Génesis 1, 26 y 27, cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y Génesis capítulo 2, que es una descripción más detallada realmente de lo que pasa en ese sexto día, en el versículo 7, Moisés señala que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida. Y fue ahí cuando se sopló el aliento de vida, dice que el hombre pasó a ser un ser viviente. Hermanos, solo Dios tiene la prerrogativa, la facultad, el poder de dar vida. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice que Él es el Dios vivo y verdadero. Solo Dios tiene la capacidad de dar vida. Entonces, esto quiere decir que si solo Dios tiene la capacidad de dar vida y si Cristo participó en la creación de todo el mundo, eso indica que Él también tiene vida en sí mismo y comparte la prerrogativa divina de dar vida a otros. Habla de la divinidad de Cristo. Al igual que Dios, Cristo no depende de ninguna cosa para existir. Noten, Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26. Jesús está hablando y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida ¿en qué? En sí mismo. En sí mismo. El verbo no depende de ninguna fuente externa para vivir. De hecho, nuestro Señor Jesucristo no solo tiene vida en sí mismo y da vida a otros seres vivientes, sino que por definición Cristo es la vida. Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo mismo declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esta razón, Juan puede afirmar aquí en el versículo 4 del capítulo 1 y decir que en él estaba la vida. O literalmente, ¿saben cómo lee el versículo? En él era la vida. Es el mismo verbo que se utiliza en el versículo 1 y en el versículo 2. En él era la vida sin principio ni fin. En él existía. Todo el universo cae en la categoría de comenzar a existir. En algún momento el universo comenzó a existir porque hubo un momento en el que no existía. Toda la creación recibe su vida de afuera. Alguien lo tuvo que crear, tú y yo. Nosotros tenemos una vida prestada, no es nuestra. Nosotros dependemos de cosas externas para vivir, la comida, el sueño, el descansar. Pero Cristo no depende de nada para existir.
de nada ni de nadie. Él es la definición de la vida y Él deriva su vida de sí mismo. No depende de nada, no depende de nadie para vivir. Y nosotros no es que fuimos creados porque Él necesitaba algún amiguito y se sentía solo. No, no nos necesita para vivir. Él es Dios desde la eternidad pasada y lo seguirá siendo hasta la eternidad futura. Hechos 17, versículo 28 dice, en Él, hablando de Cristo, vivimos y nos movemos y somos. Nosotros no podemos vivir, nosotros no podemos movernos y nosotros no podemos ser sin la vida de Cristo. No podemos, pero el verbo siempre se ha movido, el verbo siempre ha vivido y el verbo siempre ha sido. Y siempre será. Él es el que es, el yo soy el que soy. O sea, no hay duda entonces de que la vida proviene de Cristo. No hay ninguna duda. Jesús es la fuente de todo y de todos los seres vivientes. Pero lo que me llama la atención en este pasaje es que Juan no solo está hablando de la vida física. En el versículo 3 está hablando de la vida física. Pero cuando nosotros leemos el relato del Evangelio de Juan, Juan utiliza mucho esta palabra vida para hablar principalmente no de la vida física, sino de la vida que viene de arriba. Juan capítulo 3, la vida eterna. Juan capítulo 10, la vida abundante. Esto quiere decir que la palabra vida en el versículo 4 también tiene un sentido espiritual. No solo está hablando del mundo creado, no solo está hablando de la vida física, está hablando también de la vida espiritual. Y por este motivo, Juan inmediatamente identifica a la vida como ¿qué? Noten, versículo 4. En Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz. Noten cómo define Juan a la vida. Como luz. Y aquí luz no puede tener un sentido físico, porque en el versículo siguiente el apóstol señala que los hombres pecadores no la hacen suya. Pero no está hablando de la luz física. Nosotros leemos en Mateo 5 que Dios el Padre hace salir el sol tanto a buenos como malos, ¿no? Como justos como impíos. No está hablando de la luz física, está hablando acá de la luz espiritual. Está hablando por consiguiente de la vida también espiritual. Y la razón, creo yo, por la cual Juan define a la vida como luz es para clarificar el propósito de Cristo en la encarnación. Algo de lo cual va a hablar después en el versículo 14. Que aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo que existía desde el principio, que era Dios, que estaba con Dios, que es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas, ese verbo en el cual moraba y habitaba la vida, se hizo carne. Y Juan define la vida como luz. ¿Por qué? Porque la luz habla de manifestación. La luz es una imagen de revelación, de algo que irradia. Y así sucedió cuando el verbo se hizo carne. Vino a revelar, a manifestar, a mostrarnos al Padre. De modo que la luz es la vida de Dios manifestada en la persona de Cristo. De nuevo, la luz es la vida de Dios manifestada en la vida y en la persona de Cristo. En Juan 8, por ejemplo, versículo 12, Jesús mismo declara, noten, con un juego de palabras, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Noten que vuelve otra vez a entrelazar estos dos conceptos, la luz y la vida, y habla justamente de su propósito en la encarnación. Cristo vino a la tierra, Cristo se hizo hombre, vino al mundo para darnos vida eterna y solo Jesús puede proporcionar esa vida. Solo en Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre
dado a los hombres en el que le podamos ser salvos, sino en Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahí está la vida. El que tiene al Hijo, tiene a la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hermanos, no hay salvación aparte de Cristo porque no existe otro ser que tenga la prerrogativa de dar esta clase de vida. No hay otro ser. La vida eterna proviene únicamente de parte de Dios y como Jesús es Dios, Él puede otorgar esa vida a otros. ¿Y saben de qué más habla esto? Indirectamente. Esto habla mucho de las tinieblas de nuestro corazón. Mucho. ¿Y qué quiero decir con esto? Hermanos, el pecado es mucho más abominable y mucho más poderoso y mucho más peligroso de lo que suponemos. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo tuvo que encargarse de nuestra miseria espiritual. No había otro ser que se pueda encargar de tu pecado, excepto Dios mismo. Porque nadie tenía el poder para vencer tu muerte con este tipo y clase de vida espiritual. Solo Dios. Nadie sino Cristo era capaz de rescatarnos de nuestra condición de muerte espiritual. Y esto significa que la salvación le pertenece exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, porque como es Dios, Él tiene la capacidad de llenar nuestro corazón con vida abundante. No vida que dura unos días, vida que dura para siempre. En Efesios 2, Pablo relata esta imagen, y habla de la miseria de nuestro corazón, y él dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tan miserable es nuestro pecado que Dios mismo tuvo que encargarse de nosotros. Ciertamente el pecado es muy grave, pero Cristo es mucho más grande. Y ciertamente el pecado es profundo, pero Cristo es mucho más poderoso. Y ciertamente el pecado es miserable, pero Cristo es mucho más magnífico. Por eso Juan más adelante dice que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Porque solo Él puede otorgarla, nadie más. Nadie más puede hacerlo. Sin ninguna duda, entonces podemos concluir que Juan 1, del 1 al 5, enseña la divinidad, enseña la deidad de Cristo. Las 3 líneas de evidencia que hemos examinado esta mañana son suficientes para convencernos de manera concluyente y final de que Jesús es Dios. Este pasaje, hermanos, escuchen, este pasaje no permite lugar para la neutralidad. Este pasaje no da espacio ni permite espacio para el intercambio respetuoso con otras posturas diferentes sobre si Jesús era Dios o no lo era, o Cristo es Dios o no lo es.
Y si tú rechazas la naturaleza divina de Jesús, no puedes ser salvo, ni en esta vida ni en la venidera. Martín Lutero solía decir esto: si nosotros le despojamos, si nosotros le robamos, si nosotros le quitamos la deidad a Cristo, no hay ninguna ayuda contra la ira de Dios ni ningún rescate de su juicio. O Cristo es Dios o no lo es. Y como dije anteriormente, solo hay dos maneras de responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Una, afirma su deidad y conlleva la vida eterna. La otra, niega la deidad de Cristo y produce condenación para siempre. Entonces, informemos nuestra mente diariamente con la verdad revelada de parte de Dios en la palabra de Dios para guardar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar del engaño. Y encendamos nuestro corazón con la adoración y la obediencia que Jesús se merece por ser el único Dios verdadero. Él es digno, como dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, de recibir la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque este pasaje nos muestra de manera extraordinaria la deidad de Cristo. Y no es de sorprender entonces que este pasaje también sea uno de los más atacados. Porque personas quieren poner en duda la divinidad de Jesús y quieren hablar de otros caminos al cielo en un mundo totalmente pluralista y secular. Padre, tú conoces los corazones de cada una de las personas que están aquí. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Si tú no crees en la divinidad de Cristo, perecerás eternamente y no tendrás vida apartado de Él. Si este eres tú y tienes dudas al respecto de la divinidad de Cristo, te invito hoy, la invitación es gratuita, te invito a que vengas a la cruz del Calvario y que veas en la cruz que el que estaba colgando era Dios mismo hecho carne, para lidiar con lo que tú no puedes lidiar contigo mismo, que es el poder de tu pecado, que te condena, que te mata, que te promete muchas cosas pero que nunca te las da. Y te ruego que vengas a Jesús hoy, que confíes en Él, que deposites tu confianza plenamente en Jesús, que Él es el único que puede salvarte de tus pecados, que Él es el único que puede pagar la deuda infinita que tú tienes ante un Dios santo. Él es el único que te puede levantar de entre los muertos, porque Él ha conquistado la muerte mismo. Y si no tienes al Hijo, tú perecerás algún día. Y para aquellos que sí hemos confiado en el Hijo, que amamos al Hijo, que hemos besado al Hijo, como dice el Salmo capítulo 2. Señor, sigue infundiendo en nosotros esta convicción profunda de la particularidad, la exclusividad de Cristo para la salvación, de que Él es Dios y que solo Él puede curar nuestras mentes, darnos un corazón nuevo y vivo que lata para ti todos los días con deseos e intenciones nuevas. Señor, levanta hombres y mujeres aquí que defiendan fervientemente la deidad de Jesús, que no permitan en sus casas ni en ningún otro lugar, por el mero ser respetuoso, de tratar de ser un buen ciudadano, un buen vecino, de invitar la discusión y tratar de poner en duda
la deidad de Cristo. Levanta leones que defiendan tu verdad, no la nuestra. Porque es solo por el conocimiento de la verdad, quien es Cristo Jesús, que podemos ser salvos hoy y para siempre. Bendícenos, Padre, en el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús, el Rey victorioso. Amén.